El capitán Jake Morrison, más conocido como Orange para cualquiera que hubiera compartido una copa o un golpe en la cara con él, estaba teniendo lo que él generosamente llamaba uno de esos días. Y con uno de esos días, se refería a esos en los que la cafetera estaba rota, la gravedad artificial no paraba de fallar y su bodega de carga estaba llena de equipo de minería que olía sospechosamente a que alguien lo había usado como baño. El Lucky Strike no era gran cosa. Demonios, no era gran cosa ni siquiera con los ojos entrecerrados y después de haber estado bebiendo, pero era la nave de Jake, comprada con 15 años de trabajo de salvamento y una partida de póker que definitivamente no había implicado trampa alguna. Que se lo jure y que muera en el vacío del espacio. Ordenador, ¿me recuerdas por qué acepté este trabajo?, preguntó Jake, luchando con un acoplamiento hidráulico particularmente resistente que aparentemente había decidido que hoy era un buen día para retirarse. Porque necesitabas los créditos, capitán Morrison, y cito textualmente, desesperadamente, antes de que los de recuperación nos encontraran, respondió la IA de la nave, con ese tono irritantemente servicial que hizo que Jake se preguntara por qué la había programado para ser tan honesta. Bien. Gracias por eso. Lo que pasaba con ser humano en este rincón de la galaxia era que todos los demás ya habían decidido dónde encajabas en la cadena alimenticia. Y, alerta de spoiler, no era en la cima. Los humanos eran lo que la comunidad galáctica llamaba cortésmente una especie en desarrollo, que en el lenguaje diplomático significaba adorable, pero probablemente sabroso. La mayoría de los extraterrestres miraban a los humanos como Jake miraba a un hámster particularmente inteligente. Adorable, sí, pero no precisamente intimidante. El Imperio Catarano, por ejemplo, había construido toda su civilización en torno al principio de que la fuerza da la razón. Y tenían suficiente poder para respaldar esa filosofía. 2,7 metros de altura, cubiertos de escamas capaces de detener un rifle de plasma y equipados con garras capaces de abrir una lata de frijoles o una yugular con la misma eficacia. Eran el tipo de especie que otras especies cruzaban la calle para evitar, suponiendo que tuvieran calles o la capacidad de cruzarlas, lo que hacía que la señal de socorro que parpadeaba en la consola de Jake fuera particularmente interesante. Computadora, repítela y dime que bromeas. Soy incapaz de tener sentido del humor, capitán. La señal es definitivamente de la Armada Imperial Kitarán. Designación Colmillo de Sangre, clase insignia. Solicitan asistencia inmediata. Jake se quedó mirando la lectura. El Colmillo de Sangre era el tipo de nave que solía enviar señales de socorro a sistemas estelares enteros, no al revés. Era como recibir una llamada de auxilio de un desastre natural. Bueno, dijo Jake, buscando su cinturón de herramientas y revisando su arma por costumbre. La curiosidad mató al gato, pero la satisfacción lo trajo de vuelta. Y siempre he sido más de perros. De todos modos. Capitán, las regulaciones establecen claramente que las naves civiles no deben responder a llamadas de socorro militares sin la debida autorización. Computadora, ¿cuándo he seguido las regulaciones? Nunca, señor. ¿Pongo rumbo al Colmillo de Sangre? Claro que sí. ¿Y computadora? Empieza a preparar una cafetera recién hecha. Algo me dice que lo voy a necesitar. 20 minutos después, Jake se arrepentía de cada decisión que lo había llevado a ese momento. El Colmillo de Sangre era enorme, de esos enormes que te hacían cuestionar tu lugar en el universo y preguntarte si tal vez deberías haberle hecho caso a tu madre sobre conseguir un buen trabajo seguro en contabilidad. La bahía de atraque estaba inquietantemente silenciosa. Sin tripulación, sin luces salvo las de las tiras de emergencia, y un olor que la nariz de Jake, amablemente, identificó como probablemente desagradable. Sus botas resonaban en el silencio mientras se abría paso por pasillos diseñados para seres considerablemente más altos e intimidantes que, humano ligeramente pequeño con cinturón de herramientas y un dudoso instinto de supervivencia. Jake gritó, con la voz ahogada por el vasto vacío. ¿Hay alguien en casa? Estoy aquí por la llamada de socorro. Además, traje café.
Un gruñido bajo desde algún lugar más adelante hizo que la mano de Jake se moviera instintivamente hacia su arma. Entonces recordó que su arma estaba diseñada para ahuyentar piratas y a algún que otro minero borracho, no para lo que fuera capaz de gruñir así. Encontró al comandante Beltar en lo que solía ser el puente. Un depredador de 2.7 metros, escamas color sangre seca y garras que probablemente podrían grabar su nombre en un mamparo. En ese momento, esas garras presionaban una herida que supuraba algo que definitivamente no era ketchup. Atrás, carne, gruñó Beltar, con la voz como grava en una hormigonera. No me dejaré acabar por una presa. Vaya, vale. Hola a ti también, dijo Jake, levantando las manos. Soy Jake. Recibí tu llamada de socorro, y estoy bastante seguro de que, carne, no es mi pronombre preferido. Los ojos de Beltar, amarillos y de pupilas verticales como los de una serpiente, se fijaron en él con la clase de atención que normalmente se reserva para la cena. Humano, por supuesto. El universo se burla de mí incluso muerto. Oye, no saltemos directamente a la muerte. Tengo un botiquín de primeros auxilios y una actitud positiva. ¿Qué pasó aquí? La fachada del orgulloso comandante se quebró por un momento. Brecha en el reactor. Fallo en cascada. Mi tripulación evacuada. Pero, su voz, por primera vez, tembló. Mi cachorro. Kip está atrapado en la cámara del reactor. Los mamparos se están derrumbando y la radiación lo matará en una hora. Jake parpadeó. ¿Tienes un niño atrapado en un reactor nuclear? Estaba jugando en las secciones de ingeniería cuando ocurrió la brecha. Las puertas de emergencia selladas, pero ahora no se abren. No puedo alcanzarlo. Las garras de Beltar rasparon contra el revestimiento de la cubierta. Le he fallado a mi linaje. Bueno, dijo Jake, crujiendo los nudillos. Menos mal que llamaste al hombre adecuado. Me especializo en situaciones que son imposibles o estúpidas, a veces ambas. Beltar lo miró fijamente. ¿Arriesgarías tu vida por mi descendencia? ¿Por qué? Jake se encogió de hombros. El niño está en problemas. Esa es prácticamente toda la razón que necesito. Además, no tengo nada mejor que hacer hoy. La cámara del reactor estaba, en la opinión profesional de Jake, completamente jodida. Las puertas blindadas estaban selladas con más fuerza que el dinero de su exesposa. La radiación estaba subiendo a niveles que lo convertirían en un montón de cenizas con mucho estilo. Y en algún lugar detrás de toda esa muerte y destrucción había un niño asustado. La radiación te matará antes de llegar a la cámara interior, dijo Beltar, tras arrastrarse hasta la sección de ingeniería a pesar de las protestas de Jake. Ninguna especie puede sobrevivir a esos niveles. Probablemente tengas razón, asintió Jake, sacando su escáner y silbando ante las lecturas. Menos mal que soy demasiado estúpido para saber cuándo parar. Computadora, conectame con mi nave. Capitán, los niveles de radiación superan los parámetros seguros para la fisiología humana en aproximadamente un 400%. Sí, me di cuenta. Abra los esquemas de este cubo de tornillos. Necesito encontrar otra forma de entrar. Mientras su IA trabajaba, Jake empezó a rebuscar en su caja de herramientas. Cinta adhesiva, sellador de emergencia, un cortador de plasma que sin duda había adquirido legalmente y su llave inglesa de la suerte. La misma llave inglesa que lo había sacado de más situaciones imposibles de las que se atrevía a contar. Ahí, anunció su computadora. El conducto de ventilación 7 alfa corre paralelo a la cámara del reactor, con un diámetro aproximado de 60 centímetros. Beltar resopló. Imposible. Ni siquiera nuestros ingenieros más pequeños pueden pasar por espacios tan estrechos. Menos mal que no soy tu ingeniero, dijo Jake, mientras retiraba la tapa del conducto de ventilación. Solo soy un tipo con un juego de herramientas y una comprensión cuestionable de la seguridad personal. El conducto estaba completamente oscuro, apenas lo suficientemente ancho para los hombros de Jake,
y hacía ruidos que sugerían que la integridad estructural era más una sugerencia cortés que un hecho real. Jake se arrastró por él de todos modos, porque aparentemente sus instintos de supervivencia habían decidido tomarse el día libre. ¿Humano? La voz de Beltar crepitó a través de su comunicador. ¿Cuál es tu estado? Bueno, estoy arrastrándome por un espacio que huele a calcetines de gimnasio de alguien. Las paredes están tratando de aplastarme, y estoy bastante seguro de que algo acaba de gotear en mi cabeza, así que, ya sabes. El martes, 20 minutos de gateo claustrofóbico después, Jake se encontró mirando hacia abajo a la cámara del reactor a través de una rejilla de mantenimiento. Debajo de él, un pequeño cachorro cátaro se acurrucaba detrás de una pieza de maquinaria. Escamas pálidas de miedo. Hola, chico, llamó Jake. Debes ser Kip, soy Jake. Tu papá me envió para sacarte de aquí. El cachorro miró hacia arriba con enormes ojos dorados. Eres muy pequeño para un rescatista. Sí, me lo dicen a menudo. La buena noticia es que pequeño significa que puedo caber en lugares donde los monstruos grandes y aterradores no pueden. La mala noticia es que tenemos que sacarte de aquí antes de que todo esto se derrumbe. ¿Listo para una aventura? Jake se dejó caer en la cámara. Su detector de radiación inmediatamente comenzó a quejarse en varios idiomas diferentes. La puerta blindada estaba completamente cerrada con fusibles. Los sistemas de emergencia estaban fritos y los soportes estructurales crujían como su espalda después de un largo turno. Bien, Kip, este es el plan. Voy a improvisar una esclusa de aire temporal con mis sellos de emergencia y un poco de ingeniería muy creativa. Luego, nos arrastraremos por el conducto de ventilación como un par de tuzas muy decididas. ¿Qué es una tusa? Te lo explicaré más tarde. Ahora mismo, ayúdame a mover estos escombros. Trabajando con el cachorro, Jake logró crear lo que generosamente llamó una burbuja resistente a la radiación alrededor de la entrada del conducto de ventilación, usando sellador de emergencia, cinta adhesiva y lo que él mismo consideraba mantenimiento por percusión. Aplicado a varios componentes clave, esto nunca funcionará, se escuchó la voz de Beltar por el comunicador. Probablemente tengas razón, asintió Jake, subiendo a Kip al conducto. Pero tengo un historial impecable de hacer cosas que nunca funcionan. Vamos, chico, hora de ir a ver a tu padre. El regreso a rastras por el sistema de ventilación fue mucho más entretenido, con un joven cachorro quitarano haciendo preguntas cada 3 segundos. Preguntas como, ¿por qué los humanos huelen raro? Y, ¿es cierto que a tu especie se le humedecen los ojos cuando está triste? Y el favorito de Jake, papá dice que los humanos son presas débiles, pero tú no pareces una presa. Bueno, chaval, gruñó Jake, sorteando una curva particularmente pronunciada. Tu papá tiene opiniones muy firmes sobre muchas cosas. Veremos si alguno sobrevive los próximos 10 minutos. Cuando finalmente emergieron del pozo, Beltar estaba exactamente donde Jake lo había dejado, aunque considerablemente más pálido, y con aspecto de haber envejecido unos 10 años en la última hora. En el momento en que vio a su cachorro, algo en la expresión del enorme depredador se quebró por completo. Kip suspiró, y por un segundo, Jake vio más allá de todas las escamas y garras a algo que era simplemente un padre muy aliviado. El reencuentro fue breve pero intenso. Kip se lanzó hacia su padre con la clase de entusiasmo que solo los niños podían lograr, parloteando en un rápido quitarán sobre el pequeño y valiente humano que se había arrastrado por espacios imposibles para alcanzarlo. Las enormes garras de Beltar, que hacía poco habían amenazado la vida de Jake, ahora revisaban con delicadeza a su cachorro en busca de heridas, con el delicado toque de quien manipula vidrio hilado. Bueno, dijo Jake, sacudiéndose las manos e intentando no pensar en cuántas normas acababa de violar. ¡Qué divertido! Por cierto, los niños tienen pulmones que les superan. Estoy bastante seguro de que podría despertar a los muertos con ese volumen. Los ojos amarillos de Beltar se clavaron en Jake con una expresión que era a partes iguales confusión y algo que podría haber sido asombro. Has hecho lo imposible, humano.
Mi cachorro vive gracias a tus acciones. Jaque. Me llamo Jaque. Y no fue imposible, solo inconveniente. Como la mayoría de las cosas buenas de la vida. No lo entiendo. Las formalidades del habla de Beltar parecían flaquear a medida que su compostura se quebraba aún más. Arriesgaste tu vida por mi descendencia. Te arrastraste por espacios que aterrorizarían a nuestros más grandes guerreros. Triunfaste donde yo, un comandante de la flota imperial, fracasé por completo. Y hablas de ello como si nada. Jaque sacó su botiquín de primeros auxilios, el mismo maletín maltratado que lo había ayudado a superar una docena de emergencias. Mire, comandante. No sé qué clase de reputación tengan los humanos aquí, pero de donde yo vengo, no se dejan niños en llamas, edificios en llamas, o cámaras de reactores radiactivos. Lo que sea. Se arrodilló junto a Beltar, ignorando la forma en que esas garras mortales se tensaban. Ahora quédate quieto. Esto va a escocer, pero detendrá la hemorragia. Durante varios largos momentos, el puente permaneció en silencio, excepto por el trabajo silencioso de Jaque y el parloteo continuo de Kip. Beltar se sometió a la atención médica con la atónita sumisión de alguien cuya visión del mundo acaba de ser trastocada y sacudida vigorosamente. Su especie está clasificada como presa, dijo Beltar finalmente, su voz insegura por primera vez desde que Jaque lo conoció. Débil, frágil, efímero y blando. Sin embargo, ha demostrado un coraje que nuestros más grandes héroes envidiarían. Sí, bueno, las clasificaciones son para quienes nunca han tenido que arreglar un hiperimpulsor con un clip y un poco de oración, respondió Jaque, sellando la herida con falta de práctica. ¿Estás bien, grandullón? Pareces un poco conmocionado. ¿Conmocionado? Confundido. Aturdido. Como si alguien te hubiera dicho que todo lo que creías saber estaba mal. Beltar guardó silencio un largo rato, acariciando suavemente la cabeza de su cachorro con una enorme garra. Quizás, dijo lentamente, así era. Lo que sucedió después fue algo que Jaque recordaría durante el resto de su vida, considerablemente más larga de lo esperado. El comandante Beltar, con sus 9 pies de depredador ápice, todo ese orgullo, autoridad imperial y superioridad genética, se arrodilló lentamente. Mira, oye, ¿qué haces?, preguntó Jaque, retrocediendo un paso. ¿Me rompí algo? ¿Estás teniendo algún tipo de episodio médico? Estoy reconociendo una deuda de vida, dijo Beltar, con una voz tan pesada que hacía que el aire pareciera más pesado. Entre mi gente no hay mayor honor que la preservación del linaje. No solo has salvado a mi cachorro, el humano Jaque. Has preservado mi legado genético, mi linaje, mi propósito mismo de existir. Kip, aparentemente percibiendo la gravedad del momento, se había quedado inusualmente silencioso y observaba a su padre con ojos abiertos y solemnes. Por los viejos códigos, por las leyes sagradas que han regido nuestra especie desde que alcanzamos las estrellas, te nombro manada, amigo, vínculo de sangre, protector de mi casa. La enorme cabeza de Beltar se inclinó. Estoy en deuda contigo hasta que las estrellas se enfríen. Jaque miró fijamente al comandante alienígena arrodillado y se sintió visiblemente incómodo. Mira, Beltar, esto es muy bonito, pero de verdad no necesito que nadie se arrodille ante mí. Solo soy un tipo con una llave inglesa que estaba en el lugar correcto en el momento correcto. No lo entiendes, dijo Beltar, poniéndose de pie pero manteniendo la mirada baja respetuosamente. Una deuda de vida entre los Kitarán no es un simple agradecimiento. Es un juramento vinculante. Mi honor, mi posición, mi propia identidad ahora están ligadas a tu bienestar. Donde quiera que vayas, mi protección te seguirá. Tus enemigos se convertirán en mis enemigos. Tu causa se convertirá en mi causa. Bueno, eso es mucho, dijo Jaque, pasándose una mano por el pelo. Podríamos reducirlo a algo como una bonita cesta de frutas o algo así. Antes de que Beltar pudiera responder,
Las luces del puente se encendieron de repente y la calma de Jake crepitó con las transmisiones entrantes. Múltiples voces, todas hablando rápido en quitarán, todas con un tono muy oficial y muy preocupado. La flota ha llegado, explicó Beltar, enderezándose en algo parecido a su antigua postura de mando. Vienen a investigar la señal de socorro. Genial, y supongo que no les hará ninguna gracia encontrar a un humano a bordo de su nave insignia. La expresión de Beltar era sombría. El Imperio Quitarán tiene opiniones firmes sobre otras especies, en particular sobre aquellas que consideramos inferiores. Las puertas blindadas del puente se abrieron con un siseo y entraron 3 quitaranos más, todos armados, todos con aspecto de poder levantar una pequeña luna en press de banca. Observaron la escena. Su comandante herido, el humano con el botiquín de primeros auxilios y el pequeño Kip aferrado a la pierna de su padre, con expresiones que iban desde la confusión hasta la hostilidad absoluta. El más grande de los 3, con suficientes condecoraciones como para abastecer una joyería, dio un paso al frente. Comandante Beltar, ¿qué significa esto? ¿Por qué hay presas a bordo del Bloodfang? Almirante Kress, dijo Beltar formalmente. Este humano salvó la vida de mi cachorro. Está bajo mi protección. El silencio que siguió podría haber sido cortado con un cuchillo y servido en la cena. Los ojos del almirante Kress se entrecerraron. ¿Esperas que crea que esta cosa suave logró lo que nuestros mejores ingenieros no pudieron? Jake se aclaró la garganta. Si sirve de algo, usé mucha cinta adhesiva. La mirada que le dirigió el almirante Kress sugería que, de hecho, no sirvió de nada. Padre me sacó del lugar de metal en llamas, intervino Kip de repente, su joven voz cortando la tensión. Se arrastró por los diminutos espacios, hizo bromas y no le temió a los átomos furiosos. El niño dice la verdad, dijo Beltar, con una voz que transmitía absoluta convicción. Este humano arriesgó su vida para salvar mi linaje. Según los antiguos códigos, es amigo de la manada de la casa Beltar. Los demás Kitarís intercambiaron miradas que lo decían todo, ninguna de ellas particularmente halagadora para la esperanza de vida de Jake. Además, continuó Beltar, con la voz cada vez más fuerte. Viajará bajo mi protección. Cualquiera que quiera hacerle daño deberá primero responder ante mí. La cláusula del almirante Kress se extendió ligeramente. Comandante, su juicio puede verse comprometido por los recientes acontecimientos. Mi juicio, dijo Beltar en voz baja, nunca ha sido más claro. Este humano me ha demostrado que la fuerza no siempre se mide en cláusulas y balanzas. Quizás sea hora de que nuestro imperio aprenda la misma lección. Jake, que había estado siguiendo este intercambio como un espectador en el partido de tenis más peligroso de la galaxia, finalmente habló. Mira, esto ha sido genial, de verdad, pero tengo una entrega que hacer y ya voy retrasado. Así que si pudiéramos terminar con todo el asunto de la deuda de honor, te lo agradecería mucho. El silencio atónito que siguió a esta declaración sugería que quizás Jake acababa de decir algo muy sabio o muy estúpido. Posiblemente ambas cosas. 3 meses después, Jake descubría que la fama era mucho más molesta que casi morir en la cámara de un reactor radiactivo. La historia se había extendido por la galaxia como la pólvora, volviéndose más elaborada con cada relato. Para cuando llegó a los territorios del borde exterior, Jake aparentemente había repelido él solo a una flota de batalla catarina entera mientras hacía malabarismos con antorchas de plasma encendidas y recitaba poesía humana. Ni siquiera sé poesía, se quejó Jake al ordenador de su nave mientras intentaba disfrutar tranquilamente de un café en la que solía ser su cantina favorita. Ahora estaba llena de seres de una docena de especies diferentes, todos estirando el cuello para ver al humano que hizo arrodillarse a un quitariano. Podrías aprender algo, sugirió su IA con amabilidad. Tengo miles de poemas épicos en mi base de datos. No me sirve de nada. Lo peor no eran las escaleras ni las conversaciones susurradas que lo seguían a donde quiera que iba. Lo peor era que todo había cambiado. Especies que antes consideraban a los humanos como mano de obra apenas consciente,
De repente estaban muy interesadas en programas de intercambio cultural. Rutas comerciales que habían estado cerradas a las naves humanas durante décadas se estaban abriendo misteriosamente. Incluso el Consejo Galáctico, ese exclusivo club de civilizaciones avanzadas, había enviado una consulta muy cortés sobre el interés de la humanidad en el estatus de observador. El comunicador de Jake emitió un pitido, mostrando una llamada entrante de un contacto conocido. La aceptó con un suspiro de resignación. Tío Jake. La voz entusiasta de Kit llenó la cantina, provocando que varios clientes casi se atragantaran con sus bebidas. El joven quitorano había empezado a llamar a Jake tío, a pesar de los intentos de su padre por explicarle las formas correctas de tratamiento. Hola, chaval. ¿Cómo va el negocio familiar? Mi padre dice que no puedo unirme a la Armada Imperial hasta que sea mayor. Pero me está enseñando a luchar. ¿Te gustaría ver mis garras? Quizás más tarde, Kip. ¿Está tu padre por aquí? Estoy aquí, amigo de la manada. La voz más grave de Beltar se apoderó de la transmisión. De fondo, Jake podía oír el bullicio de lo que parecía un centro de mando militar muy concurrido. Confío en que estés bien, aparte de ser noticias galácticas. Sí, estoy bien. ¿Cómo van las cosas por tu lado? Hubo una pausa que lo decía todo. Complicado. El emperador tiene preguntas sobre mis asociaciones recientes. El almirante Krech ha estado abogando por una investigación completa sobre mi aptitud para el mando. Jake frunció el ceño. Eso no suena bien. No lo es. Sin embargo, ha habido novedades. 3 comandantes quitoranos más han informado de colaboraciones exitosas con naves humanas. Rescates de emergencia, soluciones técnicas, intervenciones diplomáticas. Parece que tu especie tiene un talento para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, diseñado específicamente para el lugar equivocado, según tu perspectiva. En efecto, la cuestión es que la resistencia al cambio se está encontrando con algunos obstáculos muy prácticos. Es difícil argumentar en contra de los resultados, incluso cuando estos desafían nuestras creencias fundamentales. A través de las ventanas de la cantina, Jake pudo ver una imagen familiar. Una nave de escolta quitorana avanzaba a la par con la estación. Beltar había cumplido su promesa de protección, aunque Jake sospechaba que le estaba causando al comandante más dolores de cabeza políticos de los que dejaba entrever. Hablando de eso, continuó Beltar, he recibido noticias de que el colectivo Ceprion desea negociar acuerdos comerciales con comerciantes humanos. Al parecer, están impresionados por lo que llaman enfoques innovadores para la resolución de problemas. ¿Quieres decir que oyeron hablar de la cinta adhesiva? Entre otras cosas. La cuestión es, amigo de la manada, que tus acciones han creado una onda expansiva que continúa extendiéndose. Especies que nunca han pensado 2 veces en la humanidad ahora están reconsiderando sus suposiciones. La unidad de comunicación de Jake volvió a sonar, esta vez con otra señal de socorro. Miró la lectura y suspiró. Transporte civil. Fallo de motor. Solicito asistencia inmediata. Lo de siempre. Beltar, tengo que irme. Alguien más está teniendo un mal día. Como siempre, tu puntualidad es impecable. Kip quiere despedirse. Adiós, tío Jake. Papá dice que vas a salvar a más gente. Sí, chaval. Es lo que hacemos. Jake cerró la comunicación y se levantó, dejando los créditos sobre la mesa. Los demás clientes lo vieron marcharse, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta algo que podría haber sido respeto. Algunos incluso asintieron a su paso. Afuera, la Lucky Strike esperaba en su litera, con el mismo aspecto destartalado y fiable de siempre. Jake se detuvo en la esclusa de aire, mirando hacia la estación. Representantes de una docena de especies se dedicaban a sus asuntos, y por primera vez en la historia galáctica, los humanos formaban parte de ellos, como iguales, en lugar de ser considerados como algo secundario. Ordenador, fija el rumbo hacia esas coordenadas y prepara otra cafetera. Claro, capitán.
¿Registro esto como otra misión de rescate rutinaria? Jake sonrió mientras se acomodaba en el asiento del piloto. Ordenador, ¿cuándo ha sido alguna de mis misiones rutinarias? Nunca, señor. Iniciando la secuencia de salida. Mientras el Lucky Strike se alejaba de la estación, Jake avistó a la nave de escolta quitariana ajustando su rumbo. En algún lugar, otra situación imposible aguardaba a alguien lo suficientemente loco como para afrontarla. Otra oportunidad para demostrar que, a veces, las mejores soluciones surgían de los lugares más inesperados. Jake murmuró y encendió los motores. Después de todo, la galaxia estaba llena de gente que necesitaba ayuda, y Jake Morrison nunca había sido de los que dejaban un trabajo a medias. Incluso si ese trabajo estaba cambiando accidentalmente el curso de la civilización galáctica, con un rescate ridículo a la vez, la señal de socorro pulsaba en su consola, paciente e insistente. Jake hizo crujir los nudillos, revisó su cinturón de herramientas y se preguntó qué nuevo infierno le aguardaba esta vez. Estaba deseando descubrirlo.